Hola crocheteros, hoy en Auyama Crochet vamos a aprender a hacer este chaleco con capucha. Vamos a hacerlo en punto V a crochet, es muy fácil de hacer y lo podemos hacer para cualquier talla. Los materiales que vamos a usar son el material que quieras, la lana o hilo que quieras. Yo usaré 300 gramos de hilo, 50% lana, 50% acrílico, de 3.5 milímetros, pero puedes escoger el material que quieras. Necesitamos un ganchillo acorde, tijeras, aguja de lana y metro. Para hacerlo solo necesitamos saber tres medidas. La primera es el ancho de la espalda, más o menos a la altura de la cintura. Esta va a ser nuestra medida A, que en mi caso son más o menos 45 centímetros, una talla M. Ahora vamos a ver el largo del chaleco. Vamos a medir desde abajo del brazo hasta donde queramos nuestro chaleco, más corto o más largo, cada uno decide. En mi caso son más o menos 34 centímetros, nuestra medida B. Y ahora vamos a ver la medida C, que es la medida desde debajo del brazo hasta el hombro, y esta medida para mí son 21 centímetros. Con estas tres medidas vamos a empezar. Vamos a empezar por la espalda. Recordemos, yo estoy con un ganchillo de 4 milímetros y un hilo de 3.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Ponemos la parte larga de la lana por encima del extremo y la introducimos por el agujero. Formamos un nudo deslizado que podemos ajustar al tamaño del ganchillo. Y ahora vamos a hacer el número de cadenas que sea necesario para alcanzar la medida A, la medida de la espalda. Recordemos, en mi caso eran 45 centímetros, pero cada uno tendrá una medida diferente. Cuando lleguemos a esa medida, con nuestras cadenas vamos a hacer 4 cadenas extra. Y en la última cadena de nuestra medida A, o sea, en la quinta cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, insertamos el ganchillo, enganchamos la lana, nos quedan 3 aritos, atravesamos los 2 primeros y después los 2 siguientes. Y ahí ya tengo ese punto alto. Y esta sería mi primera V, aunque un poco deforme ahora. Vamos a hacer otra V para verlo más claro. Me salto 2 cadenas y en la tercera voy a hacer un punto alto. Ahí está mi punto alto en esa tercera cadena. Ahora una cadena al aire y voy a hacer un punto alto en el mismo huequito, en la misma cadena donde acabo de trabajar, otro punto alto. Y aquí ya tengo mi segunda V, está así más clara. Espero que lo logren ver aquí. Este sería un lado de la V, este el otro, y aquí la parte de arriba. Es como un triangulito mirando para abajo. Y esta es mi primera V. Estas 3 cadenas intentan ser el lado derecho y aquí la parte de arriba. Vamos a seguir haciendo V's de la misma manera hasta completar toda la fila. Me salto 2 cadenas y en la tercera hago punto alto, cadena y punto alto para formar una V. Aquí el punto alto, una cadena y punto alto en la misma cadena, en el mismo hueco. Ya está mi tercera V y voy a seguir hasta llegar al otro lado. Aquí ya estoy a punto de terminar, ya he hecho toda una fila de punto V y nos pueden pasar 3 cosas: que nos sobren 3 cadenas como a mí, que nos sobren 2 o que nos sobre una. En cualquiera de los casos voy a ir a la última cadena, sea 1, 2 o 3, no importa, y voy a hacer ahí una V. No importa si quedan muy juntas estas V's, al final en la totalidad del tejido no se va a notar. Entonces yo voy a mi última cadena, yo la tengo bien, pero puede que ustedes no tengan 3 cadenas, sino 2 o 1. Hacemos una V en la última cadena, no importa. Y ahí ya terminé mi primera fila. Yo recomiendo en este punto volver a medir nuestro tejido y que mida otra vez A,
porque es posible que las cadenas se hayan estirado o encogido, entonces ahora podemos corregir, después ya es un poquito tarde. Volvemos a medir y cuando estemos seguros de que esa fila mide lo que nosotros necesitamos, vamos a hacer otra fila. Vamos a hacer 4 cadenas, giramos el trabajo y en el huequito de la primera V vamos a trabajar en todos los huequitos de las V's. En ese huequito de la primera V vamos a hacer un punto alto, directamente en el hueco. Y esta sería mi primera V de la segunda fila. Paso al siguiente hueco encima de la V de abajo. Voy a tener cuidado de no trabajar entre V's, sino dentro de la V, ¿vale? En el triangulito que está mirando para abajo. Y ahí voy a hacer otra V. Voy a insertarlo directamente en el hueco y ahí hago mi punto V. Ahí está mi segundo triangulito de esta segunda fila, uno encima de otro, una V encima de la de abajo. Y así sigo hasta completar toda la fila, sigo haciendo mis puntos y así va a ir creciendo mi tejido. Estas instrucciones nos valen para todas las filas de aquí en adelante. Ya hice toda la segunda fila. Cuando lleguemos al final buscamos el último triangulito, la última V, que era esta de las cadenitas, esta V deforme, y ahí voy a hacer la última V de esta segunda fila. Punto alto, cadena y punto alto en ese huequito. Y ya completé mi segunda fila y así voy a seguir creciendo una fila tras otra hasta que esto me mida de alto mi altura B. Nos tiene que quedar como un rectángulo que en la parte de abajo mida A y de alto mida B. Cuando tengamos listo ese rectángulo, vamos a hacer unas disminuciones en la parte de arriba, aquí al lado y lado, que van a ser la sisa, el hueco donde van los brazos. Más o menos nos tiene que quedar una cosa así. Quedémonos con este esquema, pero vamos a verlo paso a paso. Entonces vamos a aprender a hacer las disminuciones. Hago 4 cadenas. Giro mi trabajo. Y vamos a hacer lo que voy a llamar una disminución de inicio, lo que hacemos al inicio de la fila. Vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto alto normal en nuestra primera V, pero solo vamos a atravesar los 2 primeros aritos. Los otros 2 los dejo ahí montados en el ganchillo. Paso a la siguiente V, al siguiente agujero, y ahí hago otro intento de punto alto. Solo atravieso los 2 primeros aritos y ahora me deben quedar 3 en el ganchillo y estos 3 los atravieso todos juntos. Y esta sería mi disminución de inicio. De 2 puntos me queda solo uno, me queda solo un huequito para trabajar luego. Puede que ahora veamos un enredo de puntos, pero luego vamos a ver cómo funciona la disminución. Y ya a partir de la tercera V sigo trabajando normal como veníamos haciendo, una V encima de cada V anterior. Ahí está ese punto normal y aquí me doy cuenta que si en la fila de abajo tenía 3 huequitos, ahora solo voy a tener 2, este del principio y este otro. Ya me comí un huequito. Y sigo hasta el otro lado y vamos a parar cuando nos queden 2 huequitos, 2 V's por trabajar. Aquí voy a hacer la disminución de final. Cada vez que diga disminución de final, ya sabemos que estoy hablando de esto. Empezamos con un punto alto normal, hacemos una cadena normal y ahora voy a hacer un intento de punto alto.
Atravieso solo los dos primeros huequitos y dejo los otros dos ahí. Paso al siguiente huequito, al del final, y ahí voy a hacer otro intento de punto alto. Atravieso los dos primeros aritos, me quedan 3 y los atravieso todos juntos. Y aquí ya he terminado mi disminución de final. Nuevamente de 2 puntos paso a 1 y voy formando un ángulo, el ángulo que necesito para la sisa. Y vamos a hacer como esta fila otras 4. En total tengo que hacer 5 filas con disminución al lado y lado. Vamos a verlo otra vez para que nos quede claro. Hago 4 cadenas, giro el trabajo y en el primer huequito, si me doy cuenta, 2 filas más abajo, tengo 2 huequitos y ahora ya me salté uno, ya tengo esa disminución ahí. Voy a hacer una disminución de inicio aquí. Entonces empezamos con un intento de punto alto y en la segunda V otro intento de punto alto. Y esos 3 aritos los atravieso todos juntos. Y ya completé mi disminución de inicio. Vemos que el ángulo cada vez es más pronunciado. Y aquí recordemos, a partir de la tercera V ya sigo tejiendo normal. Y cuando lleguemos al final dejamos 2 huequitos. Aquí tenemos que tener cuidado porque puede que no veamos muy claro cuáles son los huequitos de la disminución. Es el de las cadenas. Aquí esto no, porque son los puntos tejidos juntos, y es esta V, la penúltima V. Ahí vamos a hacer la disminución. Entonces empezamos con un punto alto, cadena, intento de punto alto en esa penúltima V, paso al huequito final, al de las cadenas, y ahí hago otro intento de punto alto. Me quedan 3 aritos y los atravieso todos juntos y ya tengo esa disminución de final lista. Y voy a hacer otras 3 filas con disminución al lado y lado. Recordemos que en total me deben quedar 5 filas con disminución. Aquí ya tengo mis 5 filas con disminución al lado y lado, ya formé el ángulo de la sisa. Y a partir de aquí voy a seguir tejiendo normal para arriba sin hacer disminuciones. Un punto V por cada huequito disponible, de manera que desde donde empiezan las disminuciones hasta arriba, hasta el final del chaleco, me debe medir la altura C. Desde donde empiezan las disminuciones hasta arriba. Estas serían las 5 filas con disminuciones y les voy a mostrar cómo continuamos haciendo filas sin disminuciones. Hago 4 cadenas, giro el trabajo y busco el primer huequito y empiezo a trabajar una V en cada hueco disponible. Aquí ya no hay ningún misterio. En esta solo hago un punto alto porque esas cadenas me hacen de punto alto del otro lado y aquí sigo mi otra V. Punto alto, cadena y punto alto y así hasta completar la fila. Una V en cada huequito disponible. Al final lo mismo, V en la penúltima y V en el último huequito. Punto alto, cadena y punto alto y listo. Ya tengo mi primera fila sin disminución otra vez. Y seguimos subiendo hasta completar la parte de atrás. Aquí ya la tengo completa. Desde la base hasta la sisa me mide B. Y desde la sisa hasta arriba, hasta donde acaba el chaleco, me mide C. Entonces aquí ya puedo cortar el hilo, retirar el ganchillo y camuflar esos cabitos sueltos que tengo por ahí. Simplemente lo camuflo con una aguja de lana dentro del tejido. Ahí corto a ras y ya tengo camuflado ese hilito. Ya tenemos lista la parte de atrás, vamos a ver la parte de adelante. Vamos a empezar haciendo un rectángulo. La base del rectángulo debe medir la mitad de A. Si yo tenía 45 centímetros, pues más o menos 22 y medio.
Y la altura de este rectángulo debe ser B. Aquí está el esquema, quedémonos con él en la cabeza. Cuando ya tengamos ese rectángulo que mide A medios por B, vamos a hacer las disminuciones de solo un lado. 5 filas con disminuciones de un lado y el otro lado recto. Así me quedaría la parte de adelante terminada, 5 filas con disminuciones por un lado y después ya sigo tejiendo sin disminuciones hasta arriba, que de aquí a aquí me mida C. Y vamos a hacer otro segmento exactamente igual. Aquí no tenemos ni revés ni derecho porque hemos tejido en los dos sentidos. Así que hacemos otro segmento igual que será el del otro lado. Para la capucha vamos a hacer un rectángulo. Es muy fácil, un rectángulo que debe medir 70 centímetros en la base. Luego empezamos a subir, a hacer filas hasta obtener 20 centímetros de altura. Algo así como lo muestra el esquema. Y luego este rectángulo lo vamos a doblar por la mitad y esta va a ser nuestra capucha. Por aquí va a ir nuestra cabeza y por aquí la parte de atrás. Y en esta parte de abajo vamos a coser el chaleco. Vamos a coser la parte de atrás de la capucha. Insertamos el ganchillo en una de las esquinas. Y luego en la otra, en la del otro lado, traemos el hilo, el mismo hilo con el que veníamos trabajando, lo atravesamos con ayuda del ganchillo, dejamos un extremo ahí que luego vamos a camuflar y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a coser con punto deslizado. Entonces insertamos el ganchillo en uno de los huequitos disponibles. Luego, en el huequito equivalente de la parte de atrás, esta sería la parte de las cadenas, así que me queda fácil porque es cadena con cadena y ahí hago punto deslizado. Y así voy cosiendo cadena con cadena. Primero la de este lado, luego la de atrás, engancho la lana y atravieso para hacer ese punto deslizado. Y así sigo hasta completar toda esta parte, hasta que me quede cosida toda la parte de atrás. Aquí ya estoy acabando. Cuando haga el último punto deslizado puedo cortar la lana y retirar el ganchillo. Y esta ya sería la costura de la parte de atrás de la capucha, ya me quedó cosida. Y ahora que tenemos todas las piezas, vamos a ver cómo montarlas, cómo coserlas. Aquí tengo la parte de atrás y una de las partes de adelante. Voy a juntarlas en la parte de la sisa de cada una, ahí va a ir mi brazo. Y voy a coserlas con punto deslizado, justo como hice con la capucha. Entonces me voy a una de las esquinas, junto las dos piezas para poder coser con punto deslizado. Aquí ya cosí con punto deslizado todo el costado de mi chaleco hasta la sisa, ahí voy a terminar. Aquí vamos a cortar el hilo, retirar el ganchillo y me quedaría de esta forma la costura. Este es el revés del chaleco, el derecho estaría pues por el otro lado. Seguimos por el revés, por la parte de las costuras visibles y vamos a trabajar la parte del hombro, vamos a coserla. Entonces junto las dos partes del hombro y voy a coser por aquí solo la mitad de la parte de adelante. Solo la mitad de la parte de adelante, la otra mitad me va a quedar para la capucha. Esta es la parte de atrás y aquí va a ir el otro hombro. Cuando termine de coser esa mitad de la parte de adelante, ya puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo. Y este sería el hombro de mi chaleco. Ya tengo esto de esta forma, esta es la costura del costado y esta la del hombro, solo la mitad, recordemos. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado, con la otra parte de adelante, en el hombro y al costado. Ya tengo cosido, como habíamos dicho,
Y voy a hacer ahora la costura de la capucha. Entonces sigo trabajando por la parte de las costuras visibles, por la parte del revés, y la capucha va a ir como en este circulito que empezaría por esta parte de adelante, luego va por detrás y luego por la otra parte de adelante. Aquí traigo mi capucha que esté por la parte del revés, las costuras visibles. Esta esquina la voy a unir con la esquina del chaleco y voy a coser ahí con punto deslizado toda esta parte. Yo recomiendo unir la parte de atrás de la capucha, las costuras de la capucha, con la parte central de la espalda. Podemos poner ahí un hilito o un ganchito, lo que sea para unirlos. De esta forma nos aseguramos que quede bien distribuida la capucha, que quede igual del lado derecho y del lado izquierdo. Nos puede pasar que tengamos más capucha que chaleco. Esto puede ser ya que no hemos hecho medidas súper exactas, así que vamos a hacer un truquito para avanzar más despacio en la parte del chaleco y más rápido en la parte de arriba de la capucha. Entonces insertamos el ganchillo para hacer punto deslizado y avanzamos, damos como un paso más grande, nos saltamos ahí un puntito en la capucha. No es el punto equivalente, sino un punto más allá. Y es como eso, como si fuéramos dando pasos más largos en la capucha y pasos más cortitos en el chaleco. Y así esto se nos va a ir equilibrando y nos va a quedar bien cosido al final, no se va a notar. Cosemos toda la capucha con punto deslizado y nos queda de esta forma, 2 piquitos que son los hombros y 2 picos para adelante, que ya pues es la parte de adelante de la capucha. Y ahora por la parte del derecho, que no se vean las costuras, por el derecho del chaleco, vamos a buscar una de las esquinas y vamos a empezar a hacer un borde de punto bajo para terminar ya nuestro chaleco. Insertamos el ganchillo en una esquina, una cadena al aire y empezamos a hacer un borde. En estos huecos podemos hacer 2 puntos bajos directamente en el hueco. Y así vamos avanzando por todo el borde del chaleco haciendo punto bajo. Aquí ya di toda la vuelta, este sería el último punto, ya me encontré con el punto donde empecé, ya hice todo el borde de punto bajo y voy a hacer una segunda fila de punto bajo. Insertamos el ganchillo en ese primer punto bajo que hicimos y ahí hacemos otro encima. Y así empezamos la segunda fila de punto bajo. Aquí ya terminé esa segunda fila de punto bajo, busco el punto inicial de esa segunda fila y ahí hago un punto deslizado para cerrar. Aquí ya puedo cortar el hilo, retirar el ganchillo y vamos a hacer el mismo borde, 2 filas de punto bajo en las mangas del chaleco. Cuando terminemos todos los bordes, podemos camuflar los hilitos que tenemos por ahí sueltos y listo, ya tenemos listo nuestro chaleco para estrenar. Espero que les haya gustado este tutorial, manita arriba si les gustó. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo tutorial. Un abrazo y buen crochet.